Ya que estamos en el mes de noviembre, que tiene que ver con todo lo que es la concientización de lo que es el cáncer de próstata, conocer un poco acerca de lo que es la braquiterapia que se utiliza para este tipo de tratamiento. Mucha gente ha preguntado qué es la braquiterapia, porque mucha gente no sabe o no conocen ese término. ¿En qué consiste la braquiterapia? ¿En qué consiste este ¿Cómo tratamiento? no? Bueno, en primer lugar, la braquiterapia, hay que decir que es una modalidad de radioterapia, es un tipo de radioterapia, pero es un tipo de radioterapia donde la fuente o el emisor del material radiactivo se coloca en muy estrecho contacto con el órgano que se quiere tratar, una braquiterapia de contacto o de corto alcance, y es una modalidad de radioterapia externa. En el cáncer de próstata o lo que son las afecciones de la próstata, eh, ¿cuáles serían los signos o los síntomas que pueden llamar la atención a un hombre para que acuda al médico? Y en particular, ¿a qué médico en particular debería ir esa persona? Claro, es una excelente pregunta porque entramos en la parte de la prevención, ¿no? Lo que decías tú al principio, que estamos en el mes de la conciencia, tomar conciencia, pues respecto a hacer el diagnóstico oportuno. El cáncer de próstata, cuando se diagnostica oportunamente, debería ser en pacientes asintomáticos. El paciente no debería tener ningún signo ni síntomas, sino acudir voluntariamente a la consulta. El médico que en principio va a atender a este paciente debe ser la consulta urológica en pacientes que ya tengan más de 40 años, 45 años. Deben acudir anualmente, al igual que las mujeres a la citología, el hombre debería acudir a la consulta urológica, donde el examen clínico es la primera etapa del diagnóstico, de la evaluación. Pero eso va de la mano, muy estrechamente de la mano, con la determinación del antígeno prostático. El antígeno prostático, que es un indicador indirecto, un excelente marcador para evaluar la posibilidad de que exista cáncer de próstata. Eso no es solamente hacer la determinación de antígeno por cuenta propia, sino que también hay que hacer la parte clínica con el médico urólogo. O sea que en primera instancia el paciente al tener algún síntoma o no necesariamente con sintomatología debería ir con el urólogo. Sí, no debería, porque el paciente que en realidad tiene el diagnóstico de cáncer de próstata y tiene síntomas, por lo general ya se habla de un caso de avanzado, cuando ya la enfermedad está dando síntomas. Por lo general el síntoma que puede aparecer es hematuria, dolor óseo, y eso ya habla de una enfermedad avanzada. Entonces, por eso es que el diagnóstico, lo ideal es hacerlo en una etapa muy temprana, y eso se hace de esa manera. Pero también pueden haber enfermedades benignas que puedan producir alguna sintomatología que llame la atención Que al hombre. van de la mano en función de la edad del paciente. La edad del paciente, el cáncer de próstata se conoce que es de hombres de alrededor de 65 años, es la edad que con más frecuencia se presenta. Entonces, a esa edad, el paciente también ya, por lo general, suele ir acompañado de síntomas urinarios obstructivos, consecuencia de la hiperplasia prostática, que es una enfermedad benigna, pero que traduce aparición de síntomas como es el aumento de la frecuencia urinaria, la nicturia, que el paciente se levanta en muchas oportunidades en la noche a orinar, y eso lo lleva a hacer la consulta urológica, que no está relacionado necesariamente con el cáncer de próstata, aunque pudieran coexistir. Ok. El urólogo en este caso sería el que hace el diagnóstico inicial del cáncer de próstata. Posteriormente, ¿cuál sería el camino que ese paciente va a recorrer? El urólogo, en este caso, plantea el tratamiento que el paciente va a llevar o que va a requerir. Sí, sin duda el urólogo es el primero en conocer el diagnóstico del paciente. Primero porque el urólogo, a través del examen clínico, a través de un antígeno prostático que suele estar elevado pues cuando hay el cáncer de próstata, no necesariamente, pero suele estar elevado, puede haber la presencia de un nódulo. Eso va a llevar que el urólogo proceda a hacer el diagnóstico histológico, que es a través de la toma de la biopsia. El urólogo entonces va a tener la biopsia que va a decir el diagnóstico. Mira, hay un adenocarcinoma de próstata, y el urólogo en consecuencia va a proceder a completar el estadiaje de ese paciente. Usualmente el urólogo
pide el resto de los estudios de extensión para saber si la enfermedad está localizada o no, gamagrama, resonancia multiparamétrica de próstata, tomografía si es necesario, y el gamagrama óseo, que es una pieza fundamental. Entonces, una vez que el urólogo tiene el diagnóstico, por lo general puede ser que el urólogo inicie una primera etapa del tratamiento, si es un caso para tratamiento hormonal, o sencillamente el urólogo, y que es lo ideal, pida la evaluación multidisciplinaria del caso. Evaluación con el oncólogo clínico, evaluación con el radioterapeuta y, por supuesto, la propia opinión. Y ahí se va a decidir qué es la mejor. O sea que el tratamiento del cáncer de próstata también es un tratamiento multidisciplinario, donde entran las diferentes especialidades para poder hacer el tratamiento. Es lo ideal. Es lo ideal, sin duda, es lo ideal en general en todos los casos oncológicos, pero aquí es imprescindible. ¿Eso va a depender del estadio, de lo avanzado que esté la enfermedad? Sí, en realidad las opciones de tratamiento a seguir, una vez que se establece el diagnóstico de cáncer de próstata y se establece el estadio de la enfermedad, entonces, si es un estadio muy temprano, por eso decía que el urólogo, que es el médico inicial, busca hacer el estadiaje. Si es un estadio muy temprano, entonces puede plantearse la posibilidad quirúrgica, una vez que se discute el caso y que se evalúen todos los criterios de riesgo que puede tener esa enfermedad. Por lo general, los casos el cáncer de próstata, una vez que se evalúa, se considera qué valor tuvo máximo del antígeno prostático, cuál es el valor del Gleason, que es un parámetro que se obtiene en la biopsia, y ese valor de Gleason nos da una referencia, digámoslo así, de la agresividad que podría tener ese tipo de enfermedad, más la parte clínica, que si es una lesión palpable, no es palpable, si se ve en los estudios de imágenes. Entonces, con todo ese contexto se va a definir la conducta. Si es un caso temprano, la cirugía podría ser una primera opción, y el urólogo puede ser el que toma la decisión de operar inicialmente. Ok. Y si ese paciente debe ir a radioterapia, ¿en qué momento o qué estadios se consideran que deberían ir para tratamiento que incluya la radioterapia en este caso? Sí. Si se hizo, como es lo ideal, la evaluación multidisciplinaria, la decisión del tratamiento debería ser tomada entre el urólogo, el radioterapeuta y el oncólogo clínico. Fundamentalmente yo diría que el radioterapeuta y el urólogo son los que van a decidir más cuando es necesario un tratamiento local. Entonces, el enfoque, de acuerdo al estadiaje, puede ser que el tratamiento sea, si es un caso de alto riesgo, o de riesgo intermedio, donde los tratamientos localizados no son los que se tienen como primera opción, porque el riesgo, cuando uno habla de un caso de bajo riesgo o alto riesgo, intermedio, se refiere a la posibilidad de que exista ya enfermedad extraprostática al momento del diagnóstico. Entonces, considerando ese criterio de riesgo, es el que se va a decidir el criterio de tratamiento que va a seguir ese paciente. Ok, y de ahí se decidiría si el paciente iría a radioterapia. ¿Y los tratamientos hormonales en qué momentos se incluyen también dentro del tratamiento al paciente? Claro. Entonces, cuando una vez que se establece el diagnóstico, hay adenocarcinoma prostático y es un caso de bajo riesgo, entonces cuando se habla bajo riesgo, hay poco riesgo de que la enfermedad pueda estar fuera de la próstata, y los tratamientos que podrían sugerirse en esos casos son tratamientos muy locales, como es la cirugía o como es la braquiterapia. Okay. Cuando el riesgo es más alto, riesgo intermedio o alto, entonces cuando existe el riesgo de que ya la enfermedad no está tan localizada, los tratamientos tan localizados ya no son tan efectivos, entonces echamos mano a la radioterapia externa, que puede tener un área de cobertura mucho mayor que lo que hace la braquiterapia, que también es una modalidad de radioterapia, y se suma allí entonces el uso de la terapia hormonal, que es un tratamiento que se establece sobre todo tratando de manejar la enfermedad sistémica. Okay. Aunque hoy en día ya hay otras modalidades que se han sumado a esto, como es la del uso de la quimioterapia y nuevas técnicas nuevos tratamientos hormonales. Okay. La braquiterapia, como ya
se ha mencionado anteriormente, es una de las, o es una parte de radioterapia también. O sea, porque en este caso sería la colocación de fuentes cercanas o dentro de lo que es el tumor. ¿En qué casos está indicado específicamente la braquiterapia y en qué casos podría hacerse hay combinación entre radioterapia y braquiterapia? Correcto. Sí, cuando se hace el diagnóstico, se quiere sugerir un tratamiento muy localizado como es la braquiterapia, la selección del paciente es importante. Cuando se va a sugerir la braquiterapia como monoterapia, existe la opción de también combinarla con la radioterapia externa, pero cuando hablemos en principio de cuando es su uso como monoterapia, como único tratamiento, sin hormonas, sin cirugía. Lo ideal planteado es en los casos justamente de bajo riesgo, que son casos con un Gleason menor a 6, una escala de Gleason que sea 6 o menos, un antígeno prostático que no haya sido mayor que no haya sido mayor de 10 nanogramos y una enfermedad localizada en la próstata, es decir, tumores T1 o tumores T2 máximo. Entonces, en esos casos, un tratamiento con braquiterapia es bien indicado. En algunas situaciones podemos, digamos, estirar un poco esa indicación. Hay combinaciones de esos criterios donde, por ejemplo, un paciente tiene un antígeno prostático que no es muy alto, pero el Gleason es un Gleason 7, pero ese Gleason 7 puede ser producto de combinar dos valores de Gleason, que es donde el 7 sea producto de sumar 3 más 4. Okay. Entonces ese se llama un caso de riesgo intermedio, pero hacia bajo riesgo. En ese caso también podría considerarse la indicación de braquiterapia como único tratamiento único. Sí, señor. Esta noche estamos conversando con el doctor Perfecto Abreu, quien es jefe del servicio de braquiterapia en el Instituto Urológico San Román, aquí en Caracas. Estamos hablando sobre el uso de la braquiterapia en el tratamiento del cáncer de próstata. El tratamiento en este caso, hablando de que es cuando se plantea como tratamiento único, ¿se da por fracciones también? ¿Varias fracciones o es una sola fracción? ¿Cómo es ese tratamiento para el paciente? Sí. La braquiterapia de próstata, vamos a hablar un poquito de cómo se puede hacer. Hay dos tipos de braquiterapia de próstata. Una braquiterapia que se hace desde hace muchos años, que es la braquiterapia de baja tasa de dosis, y una braquiterapia que tiene menos tiempo y es la que usamos nosotros, es lo más moderno, que es la braquiterapia de alta tasa de dosis. Entonces, esta braquiterapia de alta tasa de dosis se puede hacer, ha evolucionado su método de realizarla, su esquema de tratamiento, es lo correcto. Y ha pasado por varias etapas. La primera etapa, al menos que nosotros vivimos, se hacían cuatro sesiones de tratamiento separadas, donde se hacía una única inserción de aguja, que es el método que se usa para llevar la fuente de material radiactivo dentro de la próstata, y se hacían 4 sesiones. Se insertaban las agujas una sola vez, el paciente quedaba hospitalizado pernoctaba una noche. En el curso del primer día se administraban 2 sesiones de radioterapia y al día siguiente 2 sesiones más. Eso evolucionó y después se hizo nada más en 2 sesiones en un solo día. Ya fue un poco menos incómodo para el paciente, con mismos resultados. Y hoy en día evolucionó un poco más y se hacen 2 sesiones también, pero son 2 sesiones separadas. ¿Verdad? 2 sesiones separadas por un lapso de 2 semanas, lo cual significa que son 2 procedimientos distintos, separados y nuevos, cada uno. Pero cada uno contribuye con la mitad de la dosis, okay, más o menos en 2 semanas. Tomando en cuenta eso, ¿cuántos años tenemos de experiencia en Venezuela haciendo los tratamientos de braquiterapia con próstata? Sí. Nosotros con la braquiterapia, aquí en Venezuela se ha hecho, yo no desconozco desde cuándo lo que era la braquiterapia de baja tasa de dosis, no, yo nunca trabajé con eso. Pero con la braquiterapia de alta tasa de dosis tenemos ya desde el año, tenemos casi 15 años de estar trabajando con esto. Hemos tratado más de como
casi ya vamos por 120 pacientes que se han hecho con las distintas modalidades como monoterapia. Ha sido lo que hemos siempre tratado de destacar. Pero también tenemos experiencia o sea, combinado cuando se ha administrado como bus, como que es como una dosis adicional o una dosis de refuerzo a la radioterapia externa. Una combinación que hoy en día pues también la estamos usando mucho y es muy útil. También hemos desarrollado alguna experiencia con rescate a recaídas de pacientes que previamente habían sido tratados con radioterapia o que tuvieron una recaída local, un nódulo después de una cirugía. Si existe una lesión visible o palpable, demostrable en ultrasonido, se puede hacer braquiterapia rescate. Okay. Que son las modalidades adicionales, ¿no? En este caso es solamente para pacientes que no hayan sido operados. Sí, la braquiterapia, si hablamos de operación o cirugía, podemos hablar, la resección transuretral es una modalidad quirúrgica, ¿okay? La resección transuretral no es un criterio para exclusión de la braquiterapia. Okay. Si el paciente ha sido sometido a una prostatectomía radical y después de esa cirugía el paciente ha entrado en recaída y la recaída consiste en la aparición de un nódulo palpable o visible en los estudios de resonancia magnética y fundamentalmente en el ultrasonido, que es el principal método que usamos para la inserción de las agujas, también se puede usar, pero solamente si existe un nódulo palpable. Si el paciente su recaída después de una operación es porque tiene elevación de antígeno prostático, en ese caso no aplicaría la braquiterapia, pues no tenemos un lecho donde insertar la aguja. Okay. ¿Qué estudios de imágenes se requieren para poder realizar este estudio o este tratamiento de braquiterapia? Sí, como te decía al principio, los estudios de extensión que nos aseguren que no hay enfermedad en ninguna otra localización, pero localmente el estudio más importante para nosotros, yo diría que es la resonancia multiparamétrica, que es, o al menos una resonancia pélvica, donde nosotros tratamos de tener la máxima exactitud de que no hay ningún foco de enfermedad extraprostática. Okay. Sí. Por supuesto, al momento de la inserción de las agujas para realizar la braquiterapia, el ultrasonido nos va a ayudar, pero el ultrasonido no tiene el nivel de resolución que tiene la resonancia. Claro. Y también, bueno, hoy en día también usamos, cuando el paciente puede hacerlo, el uso del CT PET con PSMA, que es muy útil también para estar completamente seguro de que no hay enfermedad. A eso iba. Ese estudio de CT PET con PSMA, que es específico en este caso para el cáncer de próstata, es de utilidad para este tratamiento, para definir exactamente dónde está el nódulo, dónde está la enfermedad, Sí. si está encapsulada. Sí, es correcto. Fundamentalmente, detectar que no hay enfermedad fuera de la próstata, porque el CTP con PSMA es muy, muy, muy útil, pero la utilidad máxima es en darnos que no tanto para planificar el tratamiento, sino para estar seguro que no hay enfermedad. No hay ningún foco de enfermedad fuera de la próstata, ya que vamos a hacer un tratamiento muy, muy localizado. Okay. El tratamiento para el paciente, en este caso utilizando braquiterapia, ¿cómo lo tolera? ¿Necesita anestesia, necesita sedación para poder hacer el tratamiento? ¿Cómo es el procedimiento en este caso? Sí. Es muy interesante describir rápidamente lo que es el procedimiento de la braquiterapia, ¿no? Inicialmente, la braquiterapia, cuando se hacía todo en un día, se usaba un tipo de anestesia, que era la anestesia peridural o raquidia, que es conocida de esa manera, ya que el paciente tenía que permanecer muchas horas. Pero lo que hacemos actualmente, el procedimiento es mucho más corto, se hace más o menos aproximadamente en unas 3 horas, lo que dura todo el procedimiento. Iniciamos con el procedimiento se hace bajo anestesia general, buscando tener la mayor inmovilidad por parte de ese paciente. El paciente se hace todos sus estudios preoperatorios, se somete a la evaluación del médico anestesiólogo y hay una anestesia general. Una vez que el paciente está dormido, se coloca una sonda en la vejiga, ¿okay? En algunas oportunidades nos ayuda el médico urólogo tratante que ha hecho el diagnóstico del caso y a través se coloca un ultrasonido
el equipo de ultrasonido o un transductor de ultrasonido por vía transrectal que nos va a dar una imagen axial de la próstata. En esa imagen axial nosotros vamos a tener en la pantalla del ultrasonido vamos a tener una gratícula que nos da una serie de coordenadas que se traduce en una plantilla física que se está colocada a nivel del periné del paciente. Algo muy importante es que las agujas son insertadas por vía transperineal, nunca por vía transrectal. A nivel del recto está el transductor del ultrasonido dando su imagen, pero por allí no hay ningún tipo de acceso como es en el caso de la biopsia. Entonces, guiado por esa gratícula, nosotros vamos insertando en la plantilla hasta que vemos que aparece en el ultrasonido la imagen de la aguja. Y por lo general se insertan entre 15 a 20 agujas, más o menos es el promedio que se usa en estos casos, entre 15 a 20 agujas. La aguja, en principio, cuando se inserta, digamos que la aguja en el corte axial, nosotros nos ubicamos a nivel de la mitad de la próstata, en la imagen axial. Una vez que llegamos a ese punto axial, pasamos el transductor, tenemos la opción de tener una imagen ahora longitudinal. Vemos la aguja en situación longitudinal que está a nivel de la mitad y hacemos que la aguja progrese hasta llegar a la base prostática y tratamos de que la sobrepase en unos 3 milímetros aproximadamente, que es la parte inerte de la aguja. La punta de la aguja no puede dar tratamiento, se trata que pase esos 3 milímetros. Así ese mismo procedimiento se sigue para el número total de agujas que se vayan. Y cada vez que se hace el procedimiento es igual, hay que volver a hacer todo igual. Todos los pasos. Y una vez insertada las agujas, el procedimiento de inserción nos puede llevar unos 45 minutos, no es demasiado prolongado. Terminamos, el transductor queda a nivel de recto y se obtiene una serie de imágenes tomográficas, son cortes axiales tipo tomográfico, y con esos cortes se llevan al sistema de planificación. Entonces, ahí pasamos, digamos que allí en ese momento pasamos a la batuta al físico, el físico que trabaja con nosotros, que se encarga entonces en primer lugar de hacer la reconstrucción de esas imágenes, teniendo ya entonces ahora un volumen tridimensional de lo que es la próstata, y luego identificar. Luego nosotros, en la parte del médico, identifica lo que es la estructura tratar, la próstata, el recto, la vejiga, y definimos un margen alrededor de esa estructura donde damos 3 milímetros de margen en todos los sentidos, menos hacia recto y menos hacia vejiga. Es cero margen. Entonces pasamos al físico. En este momento el paciente continúa estando anestesiado, continúa estando dormido. El físico procede entonces a identificar aguja por aguja en cada uno de esos cortes, hasta que una vez que identifica las agujas, que son las que van a ser el emisor de radiación, entonces procede a iniciar la planificación de ese tratamiento, que por lo general puede llevar hasta 1 hora. Muchas veces la planificación puede ser más larga que la inserción de las agujas. ¿Y cuánto tiempo dura lo que es el tratamiento para el paciente? Una vez que ya el físico hizo su plan y lo aprobamos, la aprobación se hace cuando nosotros decimos cuáles son las restricciones que deben cumplir. Las restricciones es que la dosis que va a recibir la próstata sea completa. Los esquemas de fraccionamiento que usamos actualmente es de 13.5 Gray a nivel de la próstata. Por aplicación. Por aplicación, Okay. 27 Gray en total. Y entonces hay restricciones de dosis a nivel del recto, donde se mide un centímetro cúbico del recto, 1 centímetro cúbico de la vejiga. Y una vez que se cumplen esas restricciones, por eso la braquiterapia también se llama braquiterapia de intensidad modulada de dosis, porque ya va modulando hasta conseguir que se cumplan las restricciones. Y una vez el plan aprobado, el físico hace el plan con las restricciones que le hemos dado, el médico aprueba el plan y se procede a dar el tratamiento. El tratamiento dura aproximadamente unos 20 minutos. Okay. Esa es la duración del paciente recibiendo la radiación. En ese momento, un paciente que estaba bajo anestesia, el anestesiólogo
digamos, verifica que todos los parámetros están bien y a través de una cámara se sigue el monitor y se sigue el paciente que tenga sus signos vitales sin problema. Podemos entrar en cualquier momento de esos 20 minutos de ser necesario, pero por lo general no hay ningún problema. El paciente permanece sedado, permanece dormido, perdón, sedado no. Y al cabo de los 20 minutos entramos, está cumplido el tratamiento, se desconecta las agujas de los tubos de transferencia, que son los que hacen llevar la fuente de cobalto 60, que es lo que estamos usando actualmente, una fuente en miniatura de cobalto 60. Se desconectan y se retira todas las agujas, se retiran en bloque, se retira la sonda y el paciente, ya el anestesiólogo comienza a despertar al paciente. En el caso nuestro, una vez que ya lo extuban, lo trasladan al servicio de anestesiología, donde proceden a recuperar. ¿Y el paciente queda hospitalizado ese día? No, ¿O es ambulatorio? No, es totalmente completo? ambulatorio. Una vez que sube a anestesiología, ellos esperan que el paciente se recupere bien, están más cómodos, más seguros, se sienten allí. El paciente, al cabo de, por lo general, de 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, después que ya esté bien recuperado, de hecho el paciente ya del departamento de anestesia baja vestido y listo para irse. Ok. Vestido y listo para irse. Nosotros lo recibimos y en realidad le pedimos al paciente que empiece a tomar abundante líquido porque nos gusta que el paciente ya tenga haga una primera micción después del procedimiento, ya que la primera complicación que puede haber después de una braquiterapia es que haya una obstrucción por la inflamación. Okay. Entonces, como le hemos retirado la sonda, el paciente se va a su casa de inmediato, sin sonda, por su propio pie. Se le indica antibióticos que debe cumplir por unas 2 semanas después del tratamiento. El paciente va de alta, ni siquiera, no le mandamos ni analgésico, porque usualmente ni dolor tienen. ¿Y el paciente pudiera sangrar? Pudiera tener hematuria, los efectos o las complicaciones agudas o los efectos agudos que se ven después de un tratamiento como esto puede ver. Lo principal efecto es la obstrucción, por la inflamación aguda, por el agujado, no por la radiación, sino por el trauma de las agujas. Para eso, antes de hacer el tratamiento, nosotros hacemos al paciente en la entrevista inicial, le llenamos un test que se llama el IPSS, que es un score para ver cómo estaba la función urinaria del paciente, qué tanto nivel de obstrucción puede tener. Con ese test, que nosotros le damos hasta un valor de 12 o 14 puntos, nos dice qué tanto riesgo tenemos que ese paciente se obstruya. Entonces, si el test está bien, no debería haber problema. En general, eso lo hemos confirmado con nuestro paciente. De todos modos, le hacen seguimiento las primeras horas después del procedimiento. Se le pide al paciente, el paciente egresa, se va como si empezamos a las 8 de la mañana, el paciente se está yendo a su casa alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Entonces le pedimos que cuando esté, que en realidad se mantenga tomando abundantes líquidos. No hemos tenido ningún problema con paciente una vez que ha salido del procedimiento, aunque en el pasado sí, con las sesiones anteriores hubo un caso que hubo que retomar la colocación de una sonda después del tratamiento. Pero solamente una vez pasó eso. El paciente puede tener hematuria que puede durar entre 3 a 5 días y ya una vez, digamos después de 3 semanas a un mes, no debe haber nada de hematuria, pero puede pasar a obtener el paciente eyaculación con sangre. Eso se ve porque las vesículas seminales se llenan por el agujado y se ve en un porcentaje pequeño de los casos. Eso es algo que se quita progresivamente. Y normalmente le avisan al paciente para que esté pendiente si pudiera ocurrir cualquiera de estos. Sí, como no, toda esta información se le dice al paciente, se le comunica, ya que son las complicaciones que, en especial el sangrado, que le va a causar más preocupación al paciente. También, una vez que sale, pues el paciente va con medicamentos, se le manda tratamiento con antibióticos. En algunos casos ponemos una dosis de esteroides para reducir la inflamación por el agujado y ponemos también tratamiento para, a veces aparece algo de ardor para orinar, en disuria, eso se maneja con el Genurin, que es para aliviar ese síntoma que aparece en algunos casos. Ese paciente que ha sido irradiado, en este caso, con una fuente radioactiva dentro de la próstata, ¿cómo queda?
no hay peligro de radiación para él, para sus familiares, Sí. para la gente que va a estar Con cercano a él. Con la braquiterapia de alta tasa de dosis, como les decía anteriormente, la aguja es una aguja hueca. Cada una de esas agujas lo que va a permitir es que por dentro de la aguja transita la fuente, en este caso de cobalto, anteriormente usamos iridio, transita la fuente de cobalto hacia una posición definida y luego se retira. Y luego se retiran todas las agujas, de manera tal que en un paciente tratado con braquiterapia de alta tasa de dosis no queda ningún tipo de material radiactivo ni ningún tipo de material en el interior del cuerpo del paciente, que es distinto a los casos de la braquiterapia de baja tasa de dosis, que es la conocida semilla o braquiterapia de semilla, que sí quedaban las semillas emitiendo radiación a lo largo de mucho tiempo dentro del cuerpo del paciente y nunca se retiraba. Claro, porque en ese caso se hablaba de implantes permanentes utilizando yodo 125. Y el paciente quedaba con sus fuentes colocadas ahí dentro. Entonces, no hay riesgo para ello. Y para el personal que trabaja también con esas fuentes radioactivas, es a control remoto. ¿Cómo se hace la inserción ya cuando van a entregar el tratamiento? Sí, las agujas se colocan y las agujas tienen un sistema especial que permite acoplarles un tubo de transferencia. Cada aguja va con un tubo de transferencia, porque son 15 agujas, 20 agujas, son 15 o 20 tubos de transferencia. Okay. Los tubos de transferencia están conectados al Flexitron, que es el equipo, así se llama el nombre del equipo que usamos, donde está contenida la fuente de cobalto 60. Entonces, ese Flexitron que tenemos tiene 20 canales, es el máximo de agujas que podemos usar en un solo tiempo. Y a través de cada uno de esos canales va a viajar. Eso se llama lo que es carga diferida, pues eso se conecta. Siempre, si uno está muy en íntimo contacto con el Flexitron, hay una mínima cantidad de radiación, pero en realidad la exposición es no significativa y sería solamente para el personal que está allí expuesto, donde siempre se busca que el tiempo de permanencia al lado de ese equipo sea el mínimo posible y siempre mantener la máxima distancia que sea posible. Pero una vez eso, al momento de que está manejando, por lo general eso lo maneja el físico, el que está haciendo el manejo de eso, la fuente está contenida, está blindada. Hay prácticamente lo que se aumenta un poquito la radiación de fondo que habría en cualquier otro ambiente. Una vez que eso está conectado, todos salimos del búnker. Okay. Es un búnker que se usa donde todas las paredes están blindadas para que el material radiactivo, una vez que salga al ambiente, nadie que esté fuera de ese búnker va a recibir ningún tipo de radiación. De todas maneras, hay detectores que miden la radiación ambiental en el momento de que se está ejecutando el tratamiento, que la fuente está fuera durante los 20 minutos que dura el tratamiento. Ya después de ahí la fuente regresa a su lugar de resguardo y pueden entrar se puede entrar sin ningún problema. Okay. Luego del tratamiento, ¿qué seguimiento le hacen al paciente cuando ya ha terminado el tratamiento? 2 meses después, 1 mes después, sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Con imágenes? Sí, no, el seguimiento una vez que concluye el tratamiento de la braquiterapia, y sobre todo cuando en los casos de monoterapia es el seguimiento más bonito, porque se hace a través de la detección de antígeno prostático. Okay. Las imágenes probablemente no van a ayudar mucho a corto plazo. Nosotros particularmente tenemos el esquema de seguimiento desde el primer mes. Okay. Hacemos evaluación el primer mes, donde le pedimos un primer antígeno prostático, sabiendo o conociendo que es posible que ese primer antígeno salga elevado por el trauma que ha habido, la manipulación sobre la próstata, y está descrito que no debería hacerse de esa manera. Pero yo lo hago y mi experiencia hasta ahorita es que solamente en un paciente de los 120 pacientes que hemos tratado ha habido elevación de antígeno en ese primer mes. Okay. En los otros pacientes, desde ese primer mes ha empezado el descenso del antígeno, luego cada 2 meses y después se mantiene cada 3 meses durante los 2 primeros años de realizado el tratamiento. Cuando es como monoterapia, como único tratamiento. Cuando el paciente, por alguna causa, ha recibido tratamiento hormonal que también hace descender el antígeno, es más complejo la interpretación. Es un poquito más difícil la interpretación, pero eso se va haciendo individualmente con cada paciente.
¿Cómo han visto ustedes la respuesta de esos pacientes que han sido tratados en este servicio o por usted en estos años con braquiterapia para el cáncer de próstata? Sí, nosotros hemos hecho evaluación de resultados, ya tenemos casi 15 años de estar realizando el procedimiento y no tenemos ningún caso que haya desarrollado metástasis a distancia. De los casos de pacientes que se trataron como monoterapia, que fueron seleccionados, casos de bajo riesgo. No tenemos casos que hayan tenido progresión a distancia. Tenemos un caso de un paciente que sí hizo progresión local, hizo una reactivación local, pero en general todos los pacientes han ido muy bien, no tenemos complicaciones. Las complicaciones que usualmente se ven a largo plazo son grado 2, todos han sido manejables, no hemos tenido ninguna complicación grado 3, que son las gastrointestinales o las geniturinarias. No tenemos descrita ningún grado 3 en esos pacientes. Sí tenemos otros casos que han tenido la reactivación bioquímica. Tenemos 2 pacientes que han reactivado bioquímicamente solamente después de la braquiterapia, después de 10 años. Ok. Esta noche estamos conversando con el doctor Perfecto Abreu, quien es médico radioterapeuta y es el jefe de servicio del servicio de braquiterapia ubicado en el Instituto Urológico San Román, aquí en Caracas. Estamos hablando sobre la braquiterapia en el cáncer de próstata. Pero hablar de braquiterapia en cáncer de próstata, la braquiterapia, ¿qué otros tumores o qué otros cánceres también pueden ser tratados con este tipo de procedimientos, con braquiterapia? Sí, cómo no. De todas maneras, antes de pasar a ese punto, nos quedó pendiente hablar un poquito de una indicación que estamos teniendo muy activamente con la braquiterapia de próstata, que es el BUS con braquiterapia. Exacto, que entonces allí, que hasta ahorita hemos hablado que la braquiterapia es muy útil para los casos de bajo riesgo, son los casos ideales, pero claro, un tratamiento donde se hace en 2 sesiones, todo un tratamiento de radioterapia que equivale a 39 sesiones de radioterapia externa. Pero ahora entonces se ha demostrado que aumenta tanto el control local como el control bioquímico, la sobrevida libre de progresión local en pacientes con casos de alto riesgo cuando se combina la radioterapia externa con un BUS de braquiterapia. Entonces en estos casos lo que se hace son 5 semanas de tratamiento con radioterapia externa, donde en esas 5 semanas tratamos de, en las áreas que se tratan, en las áreas de riesgo ganglionar, así como la próstata, las vesículas seminales, y allí con esas 5 semanas se supone que se trata el riesgo de enfermedad subclínica. Y luego la enfermedad central, la enfermedad de próstata, se complementa la cantidad de radiación con una única dosis de braquiterapia. ¿Y si hay ganglios positivos? ¿No iría? Sí, si hay una enfermedad con ganglios positivos, aún así se podría dar el BUS. Porque el beneficio del BUS es que puede dar más, con braquiterapia se logra dar más cantidad, la dosis equivalente, pues es mayor a que si solo se hace con radioterapia. ¿Pero el BUS se daría también a los ganglios positivos? No, el BUS se le puede dar a los ganglios positivos con la radioterapia externa, pero no con la braquiterapia. Claro. Y es algo que se puede hacer, puede sumar, una vez que se hacen los estudios de imágenes, allí ayuda mucho el CTP con PSMA, se hace el tratamiento a nivel ganglionar y se le da un BUS, una sobredosis también, pero a nivel del primario, lo ideal es hacerlo con la braquiterapia. En ese caso es solo una dosis de braquiterapia. O sea, se le darían 5.000 centigrade con radioterapia. Y 15 Gray con braquiterapia. Y 15 Gray en una sola aplicación con braquiterapia. Con la braquiterapia, sí. Y eso complementaría ya el tratamiento. Haría un tratamiento radical a nivel de la próstata. Ok. Sí. Eso es algo que ahorita, anteriormente nosotros queríamos hacer solamente de los casos bien seleccionados, de bajo riesgo, pero hoy en día ya está demostrado que ese BUS, ese complemento con la braquiterapia, es mejor que terminar solo con radioterapia externa. Que llegar hoy día hasta 7.800, entonces en ese caso pues sería mejor continuar de esa forma. ¿Pero hay alguna indicación especial para algunos pacientes? No, eso es algo que
la indicación la hace su médico tratante una vez que él escoge el caso. Aquí se consideran muchos parámetros. Pues, estamos hablando de enfermedad también, casos de enfermedad de alto riesgo, pero no de enfermedad avanzada, de enfermedad metastásica, sino a lo sumo a nivel ganglionar. Ok. ¿Y el PSMA en ese caso también ayudaría en el CT-PET en la detección de la para la localización exactamente donde darían el bus, donde se tendría que dar el bus para la... Claro, pues también había muchos casos, o hay muchos casos que son casos que se consideran de alto riesgo porque solamente el antígeno fue mayor a 20. Claro. Pero en ese caso no tenía enfermedad ganglionar ni enfermedad metastásica. Hay casos de alto riesgo donde el riesgo solamente es porque el Gleason era un Gleason 8 o más, pero podía tener un valor de antígeno que era menor de 10. Son casos que se ven y que se clasifican como alto riesgo, y anteriormente ninguno de esos casos lo queríamos tratar con braquiterapia. Y si hay enfermedad metastásica, ¿cómo sería ya el tratamiento en este caso? Cuando la enfermedad metastásica hay que evaluar si es una oligometástasis, es decir, que es una única metástasis, o sumo 2 metástasis pequeña. Cuando es así, todavía se trata como enfermedad localizada. Se da un bus o se trata completa la lesión, y por lo general allí son los casos que se combinan con la 5 semanas de radioterapia externa, más la braquiterapia, más el tratamiento de esa oligometástasis. Y allí, por supuesto, sin duda va a estar metido el tratamiento hormonal o quimioterapia. Claro, para poder complementar la enfermedad sistémica. Sí, la enfermedad sistémica por lo general siempre va de la mano con el uso de la hormonoterapia, o la hormonoterapia es la que va a hacer el manejo de esa enfermedad. Todos los tratamientos de radioterapia son localizados, más o menos localizados, pero siempre son localizados. Ok. Y hablando de eso, o sea, ¿cuáles serían esas indicaciones o en qué otros casos se puede utilizar la braquiterapia? Tomando en cuenta de que es un tratamiento con radiaciones también, que es un tratamiento localizado, ¿ok? Además del cáncer de próstata, como hemos estado hablando, ¿qué otras localizaciones pudieran hacerse o se hacen? Sí, la braquiterapia a lo largo de los años ha tenido muchos usos, muchos usos. Pero cada día el mismo desarrollo de las nuevas tecnologías con la radioterapia externa ha hecho que se ha ido sustituyendo. A lo largo de los años que tengo yo trabajando con braquiterapia, hicimos tratamientos que hoy prácticamente no se hace. Hacíamos tratamientos con braquiterapia a nivel de la nasofaringe. No se hacen, no porque no se puedan hacer, sino porque las nuevas tecnologías hacen que sea más fácil hacerlo de esa manera. Hacíamos braquiterapia en la nasofaringe, braquiterapia en parte blanda, en cabeza y cuello, en esófago, en bronquio, que llegó a ser muy útil, era bastante engorroso, pero era muy útil, pues se lograba dar una dosis muy localizada de la radiación. Hoy en día con la radioterapia externa ya no se hace tanto esto, se podría hacer. Pero el uso que más importancia tiene fuera del cáncer de próstata y que está primero que su aplicación en próstata es en el área ginecológica. Eso hasta ahora ha sido insustituible, el uso de la braquiterapia en el cáncer de cuello uterino, en el cáncer de endometrio, en el cáncer de vagina, que son las indicaciones más frecuentes que tenemos de braquiterapia, más que próstata. El cáncer de cuello uterino es el más común. Y en este caso, en el cáncer de cuello uterino, ¿es complemento también de la radioterapia? Sí, es la etapa final, es la etapa final siempre va a depender del estadio de la enfermedad, ¿no? Algunas lesiones muy tempranas del cuello uterino pueden ser sujetas a tratamiento con cirugía, pero en general es el tratamiento estándar de los carcinomas de cuello uterino más comunes, que son por lo general del estadio 2 en adelante. Su tratamiento implica el uso de la radioterapia externa alrededor de 5 semanas, con complemento a nivel ganglionar o parametrial, pero siempre está el uso de la braquiterapia como la etapa final, y que aporta el aporte de la braquiterapia en dosis, es como casi la mitad del tratamiento, pues, que casi equivale a las 5 semanas que se dieron con la radioterapia externa. Este es un tema muy interesante que yo creo que en otra oportunidad lo vamos a invitar también, porque hablar de todo lo que tiene que ver con
la braquiterapia en la parte ginecológica es otro mundo también. Sí. Oye, y como te decía, es donde hay más indicación, es más común. El uso de la braquiterapia prostática es más restringido. Nosotros digamos que, no sé si estoy en lo cierto, pero hacemos por 50 casos de ginecológicos, hacemos un caso de próstata. No sé si es correcto el número, pero algo así. Ok. Bueno, doctor Abreu, nos agrada mucho que esta tarde hayamos podido conversar Con mucho gusto. acerca de lo que es el cáncer de próstata, acerca de lo que es la braquiterapia y decir, sobre todo en esta parte, y que la gente, nuestros seguidores, conozcan que aquí en Caracas, aquí en Venezuela, pues existe ese servicio de braquiterapia que está disponible, ¿ok?, para el servicio de los pacientes que lo requieren. Correctamente, estamos completamente a la orden para cualquier consulta de caso de paciente. Estamos completamente a la orden para manejarlo o bien a través de la consulta directa en el Urológico San Román o bien a través de la web. En este caso ustedes trabajan también de la mano seguro con los urólogos, porque es un tratamiento que también los urólogos pues son los que remiten al final también Sí. esos pacientes para el servicio. También, bueno, muchos de los urólogos que sepan o que conozcan que existe este servicio y que están abiertos para poder atender estos pacientes Sí, que no, y requieren. que estamos activos porque hay muchas personas que saben que desde hace años estamos trabajando, pero hubo una etapa donde tuvimos que cambiar el equipo y sustituir el iridio por el cobalto, que valga la pena aclarar que cuando hablamos de este cobalto no es el cobalto antiguo, no son las máquinas de cobalto, se logró hacer una fuente miniatura de cobalto que tiene mucho más beneficio que el iridio, que al menos que el iridio que usábamos nosotros previamente, entre los cuales pues la vida media, las características de la fuente pues la hacen ser mucho más útiles. Pero sí, estamos activos, ya tenemos casi 2 años de estar trabajando activamente en el Urológico San Román, y bueno, completamente a la disposición para ginecólogos, urólogos y pacientes. Bueno, muchas gracias, doctor Abreu. Con mucho gusto. Gracias a todos los seguidores por estar pendientes, por seguir